Ok, hace mucho tiempo, en un país lejos de aquí, vivía una familia. Era un leñador con su esposa y dos niños, un niño y una niña que se llamaban Hansel y Gretel. La señora no era la mamá de los niños, era la madrastra, porque la mamá se había muerto y el papá se había vuelto a casar. Resulta que en ese país hubo una crisis económica y la gente ya no tenía plata ni siquiera para comprar la leña. Entonces, pues el señor estaba pasando una situación muy difícil, no tenían casi comida en su casa. Y la señora, la madrastra, empezó a decirle al señor que si ellos llevaban a los niños al bosque y los dejaban abandonados allá, estarían mucho mejor porque pues eran menos comida que tenían que gastar y menos ropa y menos zapatos, etcétera, etcétera. El señor decía, ¿cómo se te ocurre si esos son mis hijos y yo amo a mis hijos? Pero bueno, un día estaban tan desesperados que ya no tenían comida en la casa ni nada. Entonces la señora volvió a insistirle al leñador en que llevaran los niños al bosque y los dejaran allí, que de pronto alguien los recogía o ellos se podían mantener de las frutas que recogieran en el bosque. Total que dijeron que sí, que al día siguiente los iban a llevar al bosque. Lo que ellos no se dieron cuenta era que Hansel, el niño, había escuchado la conversación. Y entonces lo que hizo Hansel fue salir y empezar a recoger una cantidad de piedritas blancas y a llenarse con ellas los bolsillos. Al día siguiente, cuando salieron para el bosque, Hansel iba tirando por el camino las piedritas blancas que había recogido. Cuando llegaron al centro del bosque, la señora les dio a cada uno una canastica y les dijo que fueran a recoger fruticas, moritas y frambuesitas y cosas así para comer. Los niños empezaron a hacer eso. Los señores regresaron a la casa y dejaron a los niños allí. Cuando empezó a hacer de noche, ellos dijeron, bueno, vamos a seguir el caminito que hicimos con las piedritas y regresamos a la casa. Ellos regresaron a la casa. El señor se puso muy contento de que los niños no se hubieran perdido, pero la madrastra no estaba tan contenta y decidió que otro día ella misma los iba a llevar y los iba a dejar allá. Y sí, llegó el día, y como ese día no habían estado el papá y la madrastra hablando sobre llevarlos al bosque y dejarlos allí, Hansel no recogió piedritas. Pero como les habían dado un pedazo de pan para que comieran, él lo que hizo fue que fue tirando por el camino miguitas de pan, pensando que luego iba a seguir el rastro de las miguitas de pan para regresar a la casa. Pero lo que no se dio cuenta Hansel es que los pajaritos del bosque se estaban comiendo las miguitas de pan. Bueno, cuando se estaba haciendo de noche, ellos decidieron pues que iban a regresar siguiendo el rastro de las miguitas de pan, pero no encontraron ni una miguita. Entonces Hansel dijo, bueno, yo me subo en un árbol bien alto y desde allí miro a ver si podemos ver las luces de nuestra casita y regresamos para allá. Y Hansel desde lo alto del árbol vio unas luces y creyó que eran las luces de su casita. Pero resulta que esa no era la casa de ellos. Era la casa de una bruja. Esa bruja se comía a los niños, los cocinaba y se los comía. Pero ellos no sabían, se fueron caminando para allá y resulta que esa casa era una casa muy especial, porque estaba hecha toda de dulces, de chocolates, de gomitas, de colombinas. Y Hansel y Gretel tenían tanta hambre que empezaron a comerse una pared de la casita. Pues cuando la bruja oyó el ruido que hacían los niños comiéndose la pared de la casita, salió.
y les dijo, entren que yo les doy aquí en mi casa, yo les doy muy buena comida y si quieren pueden descansar aquí, Los niños entraron. La bruja les dio muy buena comida y les dijo que se acostaran a dormir para que descansaran después de haber caminado tanto buscando su casa, que se sentaran, que se acostaran a descansar. Los niños se quedaron dormidos. Y cuando estaban dormidos, la vieja cogió a Hansel, al niño, y lo metió entre una caja de madera. Esa caja era toda cerrada por todos lados. Tenía unos roticos, uno para pasarle la comida y otro para que el niño asomara un dedito. Bueno, y a Gretel la puso a hacer todos los oficios de la casa. La pobre Gretel trabajaba todo el día y ella hacía la comida y se la tenía que pasar a su hermanito así en un plato por una rendijita así de grande. Como la caja dentro era tan oscura porque no tenía ventanas ni nada, pues nadie podía ver qué pasaba dentro de la caja. Entonces la bruja lo que hacía era que le decía a Hansel todos los días, saca tu dedito para ver si estás gordito. Y Hansel tenía que sacar el dedito por el huequito que había en la caja. Pero él empezó, en vez de su dedito que se iba poniendo más gordito de comer y comer, porque él no, allá dentro de la caja no podía hacer más nada. Entonces él, en vez de sacar el dedito, sacaba un huesito de pollo. Y la vieja decía, ay, este niñito no engorda. Hay que darle más comida. Y le decía a Gretel que le pasara más y más comida y le diera más y más dulces para que Hansel engordara. Pero pasaban los días y siempre Hansel sacaba el huesito de pollo, Hasta que un día la bruja, cansada de eso, le dijo a Gretel, a ver, pon mucha leña en el horno, porque yo me voy a comer a tu hermano, esté gordo o esté flaco, ya me cansé de esto. Entonces Gretel tuvo que llenar la parte del horno, llenarla con leña, y prender la leña. Entonces la bruja abrió la caja y cuando vio que Hansel estaba gordito, dijo, ¡ay, si esto va a ser una comida deliciosa! Entonces le dijo a Gretel, mira a ver si el horno está caliente. Y Gretel le dijo, ¿y eso cómo se hace? Yo nunca he abierto un horno, yo no sé preparar un horno. Entonces la vieja vino y abrió la puerta del horno y le dice, pues fácil, tú te asomas así, si está caliente me avisas. ¿Cómo es que hay que hacer? Y la vieja, pues así. Y cuando ella dijo, pues así, cogieron los niños y ¡prum!, la empujaron dentro del horno y cerraron la puerta. En el camino saliendo de la casita encontraron un poco de monedas que la bruja tenía por ahí y las cogieron y se fueron para el bosque. Y ellos iban caminando y gritando, papá, papá, papá. Resulta que el papá de Hansel y Gretel nunca había dejado de buscar a sus hijos. Él andaba también por el bosque buscando a sus niños y gritando, Hansel, Gretel, Hansel, Gretel. Cuando ellos oyeron los gritos, el uno de Hansel, Gretel y el otro de papá, papá, salieron corriendo el uno hacia el otro hasta que se encontraran. Entonces el Señor les contó que ya él no vivía con esa señora que los había llevado a abandonar en el bosque y que él quería que vivieran con él, aunque no tuvieran plata, aunque pasaran muchos trabajos, pero que él los quería mucho y quería estar con ellos. Ellos les dijeron, también nosotros queremos estar contigo, papá. Pero mira, nosotros trajimos estas monedas que les quitamos a la bruja. Y le contaron todo el cuento. Y vivieron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado.